grabar. Gracias. Y vamos a compartir de nuevo. Listo. ¿Están viendo entonces la diapositiva? Señor. Listo, gracias. Entonces, estamos ya grabando. Esta es la clase. La clase, pues, el título de la clase es Selección de motores en aplicaciones mecánicas. Pues antes de entrar más o menos en el tema, recordemos que un motor es un sistema electromecánico que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Algunos de los motores que se usan en sistemas mecatrónicos son el motor DC, el que es habitual con escobillas, aunque también está el motor DC que no tiene escobillas, ¿sí? Que es el que encontramos mucho en los motores de las hélices de los drones, ¿sí? Tenemos también el motor paso a paso y el servomotor, pues el servomotor, digamos, de aeromodelismo, ¿sí? En robótica son muy usadas este tipo de motores y sea cual sea la aplicación, pues la idea de la clase de hoy es poder llegar a seleccionar el motor adecuadamente y no estar en esa situación de que a veces a ojo, ¿sí? Vamos a creer que tal motor nos va a servir, porque es que no es bueno no es bueno ni sobredimensionar un motor ni subdimensionarlo. La idea es encontrar qué torque requiere la aplicación mecánica, qué velocidad requiere la aplicación mecánica y encontrar el motor que pueda suplir esos requerimientos. Bueno, a nivel industrial entonces encontramos los motores trifásicos, ¿sí? Los motores monofásicos, estos son AC, y también tenemos el servomotor industrial, ¿sí? O sea, este servomotor es como el servomotor acá de robótica, el pequeñito, pero a nivel industrial, ¿sí? Pero los cálculos aplican para cualquiera de ellos, porque todos ellos al final, ¿qué son? Una máquina eléctrica que transforma electricidad en movimiento rotatorio en su eje, ¿sí? Recordemos que la potencia mecánica, lo habíamos visto antes cuando veíamos transmisiones, pero recordando, potencia mecánica es igual al torque por la velocidad angular. Es muy importante que el manejo de las unidades lo hagamos adecuadamente porque para que la potencia mecánica nos dé en vatios, recuerden que el torque debe estar en newton metro y la velocidad en radianes por segundo, ¿sí? Entonces, es muy importante que cuando vayamos a hacer cálculos tengamos presentes las unidades y no mezclar. Por ejemplo, no hacer una multiplicación de un torque que esté en libra fuerza pulgada, ¿sí? Por RPM. Eso no da, no he dicho, esas unidades no son nada, no son, quién sabe qué serán. Entonces, es importante hacer más bien conversión, ¿sí? Para poder operar como se indica aquí. Newton metro el torque y radianes sobre segundo velocidad angular para que el resultado dé en vatios. Ya ahí, si usted quiere esos vatios pasarlo a caballos de fuerza o a cualquier unidad de potencia, pues ya es otra cosa, ¿sí? Bueno, entonces esta es la clave de calcular un motor, esta fórmula, ¿sí? Porque ¿qué hace uno? Entonces, dada la aplicación mecánica, uno debe encontrar cuál es el torque que requiere esa aplicación mecánica, ¿sí? Cuál es la velocidad, y cuando tenga estos dos parámetros lo multiplica y sabemos qué potencia mecánica va a requerir esa aplicación, ¿sí? O sea, recuerden que aquí hay tres términos, entonces siempre es obligatorio calcular dos de ellos, ¿sí? Para el otro, despejarlo de la fórmula que está aquí, ¿sí? Vamos a ver entonces unos ejemplos. Bueno, pero antes de ver el primer ejemplo, recordemos el concepto de eficiencia. Recuerden que los motores, cuando hacen esa transformación de energía eléctrica en energía mecánica, pues una parte se pierde en forma de calor y la otra parte de la energía es la que se transforma en potencia mecánica, ¿sí? O sea, del 100% de la energía eléctrica, una parte es pérdidas y la otra es trabajo útil, ¿sí? Entonces, la eficiencia se define como la relación entre la potencia mecánica
y la potencia eléctrica, ¿de acuerdo? La eficiencia, pues, es un porcentaje que no sobrepasa el 100%, porque la potencia mecánica, pues, dado que hay unas pérdidas, pues la potencia mecánica siempre va a ser menor que la potencia eléctrica, entonces este cociente siempre va a dar menor que 1, ¿sí? Y 1 es el 100%. Entonces este cociente puede dar 0.7, 0.8, y eso quiere decir que ese cociente multiplicado por 100 es la eficiencia, pero en porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, este parámetro de la eficiencia a veces es importante tenerlo en cuenta, porque cuando hacemos los cálculos de la aplicación mecánica, precisamente estamos hablando de la potencia mecánica, ¿sí? Entonces, lo que uno debe hacer es que esta potencia mecánica, uno la debe, digamos, sobredimensionar un poquito. ¿Para qué? Para que, para que la potencia eléctrica que vaya a tener el motor sea tal que pueda otorgar la potencia mecánica que hayamos calculado. De todos modos, vamos a hacer ya ahorita una serie de ejemplos para que esto quede, digamos, un poco más claro. ¿Hasta ahí hay alguna inquietud? Muchachos. No, señor. No, señor. Ok. Dice este ejemplo. Dice, una barra que permite el acceso vehicular a un parqueadero, o sea, esto es una talanquera, ¿sí? Tiene una masa de 3 kilogramos concentrada en su centro. O sea, esta barra, pues, si la pesamos, su masa es de 3 kilogramos. Y sabemos que por su forma, ese peso se concentra en el centro de masa, ¿sí? O sea, aquí en el centro de la longitud. Bueno, dice, está pivotada en el punto A, o sea, ella está aquí, aquí rota, alrededor de este punto A rota, y bueno, está pivotada en el punto A para girar desde la posición horizontal 0, o sea, esta es la posición horizontal, hasta la posición vertical de 90 grados. Entonces, esta barra está diseñada para moverse desde esta posición horizontal a 0 grados hasta la posición totalmente vertical de 90 grados, ¿sí? Y bueno, y viceversa en un tiempo de 3 segundos. O sea que esta apertura y cierre se hacen en 3 segundos. 3 segundos para abrir y 3 segundos para cerrar. Entonces dice, determine el momento y la velocidad en el punto de pivote A del sistema mostrado. O sea, nos piden, entonces en este punto, para lograr esto que nos están pidiendo acá, ¿sí? Para lograr que en este punto esta talanquera gire de 0 a 90 grados en 3 segundos, ¿cuántas RPM entonces debe inyectarse aquí? ¿Y cuánto torque o momento debe inyectarse en este punto A? ¿Para qué? Para lograr mover esta barra que tiene una inercia, que tiene un peso y que debemos vencer ese torque para poder moverla. De lo contrario, pues si el torque es muy débil, no vamos a poder moverla, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces cómo se resuelve. Entonces, decimos, la fuerza de la barra. Entonces, la fuerza, ¿a qué es igual? Siempre, digamos, el peso de cualquier objeto en la Tierra es igual a la masa por su gravedad, ¿sí? Mire que aquí recurrimos a cálculos esenciales que ustedes ya los conocen a través de la física que ustedes han visto. Son cálculos, o sea, aquí es donde uno recurre a la física que ve, a la física aplicada. Entonces, 3 kilogramos por 9,8 me da que esta fuerza F de la barra, ¿sí? Que se concentra aquí en el centro, son o es igual a 29.4 newtons, ¿sí? Ahora, sabemos que el momento es igual a fuerza por distancia. Eso lo vimos alguna vez también en clase, ¿sí? Momento es igual a fuerza, ¿sí? Por distancia. El momento que ejerce esta barra respecto a A sería igual a la fuerza F por la distancia. ¿Y la distancia cuánto es? Pues de medios, o sea, la distancia que hay desde A hasta donde está la fuerza es de medios, ¿cierto? O sea, 0.5 metros. ¿Por qué? Porque la longitud de la barra es de 1 metro. Entonces, 29.4 por 0.5, eso me da un momento de 14.7 newton metros.
¿Hasta ahí está claro, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, ya tenemos el momento o el torque, pero ¿qué nos hace falta? Nos hace falta calcular la velocidad, porque si no, si nada más tenemos el torque, ¿cómo hacemos para calcular la potencia si potencia es torque por velocidad? Entonces, nos hace falta calcular otra variable más, y es la velocidad. Pero la velocidad nos dijeron en el ejercicio que, digamos que esta barra debe recorrer una distancia angular desde 0 a 90. Entonces, 90 grados, mejor dicho, distancia inicial y distancia final, ¿cierto? Entonces, distancia final 90, distancia inicial 0, sobre tiempo final 3 segundos, menos tiempo inicial 0 segundos, porque inicia en 0, ¿sí? O sea que, perdón, tenemos que la velocidad angular es 90 grados sobre 3 segundos. Eso da 30 grados por segundo y tiene lógica, ¿cierto? Porque para alcanzar 90 grados en 3 segundos, pues debo recorrer 30 grados cada segundo. Al segundo 1 recorro 30, al segundo 2 60 y al segundo 3 ahí están los 90. Entonces la velocidad angular es 30 grados por segundo, que al pasar esto a radianes por segundo me da 0.523. ¿Alguien tiene inquietud de cómo se pasa esto? O sea, grados por segundo a radianes por segundo. ¿Sí lo sabemos hacer, muchachos? No, pero podría explicar. No. Bueno. Chat. No, señor. Cano, ¿cómo Profe. así que no? No recuerdo. Bueno, esto es muy fácil. Entonces, es un factor de conversión, ¿sí? Si debo pasarlos, porque segundos ya los tengo, ¿sí? Entonces, debo pasar simplemente de grados a radianes. Entonces, simplemente lo que digo es que ¿qué? En 180 grados, ¿sí? En 180 grados, vamos a la pizarra más bien, un momentito. Vamos a la pizarra para explicar esa parte. Entonces, tengo 30 grados por segundo. Multiplico por, necesito eliminar grados. Entonces, ¿qué digo yo? En 180 grados, ¿qué hay? Hay pi radianes. Entonces, ¿qué hago? Multiplico 30 por pi y divido entre 180. Grados con grados se van y me queda el resultado en radianes. ¿De acuerdo? Y ya el segundo pues queda quieto porque no estoy pasando no estoy haciendo conversión de tiempo, solamente de grados, ¿sí? Entonces, ¿sí te queda claro ahorita, Cano? Señor. Vale, listo. Entonces, ese resultado nos da 0.523 radianes por segundo, que es la velocidad, y ahora sí, calculo la potencia mecánica. Torque, que es 14.7 newton metros por 0.523 radianes por segundo, eso me da una potencia mecánica de 7.69 vatios. Ahora, lo que uno debe hacer es, pues, encontrar un motor, ¿sí? Que dé 14.7, un poco más, y que gire a esta velocidad, ¿sí? Y si encontramos un motor con estos dos, o sea, que ofrezca estos dos parámetros, pues listo, lo acoplamos directamente aquí. Ahora, si de pronto el motor, por ejemplo, vamos a compartir la pizarra otra vez, ¿sí? Quiero que... ¿Están viendo la pizarra? Sí. Entonces, este es el punto de pivote, ¿sí? En ese punto
yo necesito 14.7 Newton metro y necesito 0,523 radianes sobre segundo. ¿Sí? Ahí en ese punto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el motor, entonces, en ese punto, ¿sí? Y si el motor pues tiene estos dos parámetros, yo lo acoplo directamente ahí. Pero ¿qué pasa si el motor, por X o Y motivo, tiene que estar ensamblado aquí? Aquí es donde tiene que ir el motor. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría uno? Por ejemplo, ¿qué haría uno si el motor que está ahí es de, por ejemplo, 8 Newton metros? ¿Sí? 8 Newton metros y es de, es de 1,2 radianes sobre segundo. ¿Sí? O sea, el motor no cumple con el torque, ¿cierto? Pero con la velocidad lo cumple sobrado. Entonces, ¿qué harían ustedes? Si el motor iría aquí y aquí es el punto donde requerimos de estos datos que calculamos. ¿Ustedes qué harían ahí? Pregunto. Profe, ¿podría ser un sistema de poleas, digamos, calcular el diámetro de los piñones a poderle darle un torque más alto? Claro, un sistema de poleas, correcto. Entonces yo podría poner una polea aquí, ¿sí? Por ejemplo, una polea aquí, digamos, de 2 pulgadas, por ejemplo, y acá poner entonces una polea más grande, ¿cierto? De pronto de 4 pulgadas, ¿sí? Entonces la relación queda de 2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Sería esto esta configuración